Don Muri, Don Muri Inge. ¿cómo está? Don Inge, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Bien, Choco? ¿tú? Yo así lo conozco. Así Aquí es, me a lo sus órdenes. presentó. A sus órdenes. Mucho gusto, Pues familia, comunidad, estamos en un nuevo episodio. Hoy con un nuevo invitado, un invitado también de lujo. Aunque no quieras, mi estimado Heriberto Padilla. Tenemos al buen Choco. Ahorita nos platicamos acerca de tu trayectoria, tu experiencia, profe. Hoy día nos encontramos en las instalaciones de Rebaño Chivas Providencia, aquí en Jesús García, donde precisamente el profe Choco encabeza y lidera toda la parte deportiva de esta academia. También vamos a platicar. Pero Inge, pues tenemos un tema divertido donde hoy día el objetivo principalmente de regresar con todos ustedes es buscar inspirar y educar a través de la experiencia y el aprendizaje que el profe Heriberto ha tenido a lo largo de su carrera, donde ha destacado en la formación precisamente de futbolistas, el identificar futbolistas que hoy día pues, ya han trascendido, corrígeme si no, profe, en primera división, en una trayectoria profesional importante y sobre todo enfocado en tres valores o tres pilares importantes, Inge. Lo que es la disciplina, obviamente la parte de formación humana y hoy día la formación del fútbol profesional. Entonces, profe Heriberto Choco, pues bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por robarte estos minutos que nos permites compartir tu experiencia y platícanos un poquito, corrígeme, futbolista profesional en Chivas, ¿correcto? Sí estuve en Chivas desde los 12 años. Hice toda la trayectoria hasta primera división, pasando por Tapatío y en selección nacional en la selección de cadetes. Lo que tengo la selección de cadetes. Tocó jugar un mundial en Honduras y un mundial en Canadá. Te toca jugar premundiales. Sí, al mundial fuimos campeones y en el mundial no tratamos de selección. Era una bonita experiencia. Para un mundial es algo único, diferente, que no se puede comparar con nada. ¿A qué edad fue cuando jugó el Mundial? A los 17 años, Era sub-17. era de cadetes que le hice. Ok. Y no, ahora sí que no estoy para saberlo ni para contarlo, mi estimado Inge, pero centralazo, ¿eh? Ah, sí. Central, yo era tocador. Yo era tocador. Niños, apréndanse eso. Muchas ganas, mucha determinación, mucha disciplina, que fue lo que me llevó a lograr esos torneos, porque la verdad futbolísticamente no era muy talentoso. Yo reconozco a mis compañeros que son muy talentosos y llegaron, pero yo llegué en base a otras cualidades. A la constancia. La constancia, la disciplina, las ganas y el deseo de llegar a ser jugador. Entonces, no se necesita, profe, puro talento. También un niño que es constante, que es ahora sí como cuchillito al palo, tras, puede aspirar a ser seleccionado. Claro que sí, la determinación, el sueño, el deseo de estar ahí, puede sobreponerse a muchas situaciones, ¿no? El soñar, el anhelar estar en esa situación, la constancia, la dedicatoria, la disciplina, la determinación, eso te hace muy. Yo he visto pasar jugadores muy talentosos, muy buenos, pero he visto otros jugadores que ya va a ser pega, ya no quiere estar cuando Y dijeran por ahí en el barrio, texto. exactamente. Oiga, Ahí se adquiere todo eso. así es. Oiga, y ahora platíquenos, ¿qué lo motivó o cuál fue la inspiración de decir, bueno, ya como jugador, hasta aquí llegó mi carrera, ahora me voy a ir al ramo de enseñanza? Porque algo que nos decía el invitado pasado, Gonzalo, decía que no era lo mismo de enseñar fútbol que jugar fútbol, que para eso se ocupa, dijera mi mamá fue maestra, se ocupa pedagogía. ¿Sí? Entonces, platícanos esa parte de la transición. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas, pero provocar que otra persona lo haga y hacer que uno se haga lo que piensas es muy, muy complicado. A mí me nació ser entrenador porque siempre quise transmitir lo que mi experiencia de vida. Siempre, no sé, se me dio desde antes de ser jugador. De repente me invitaron a los equipos, yo quería dirigí un equipo de voleibol y había un pienso que
que veía, que otras personas no veían, y siempre me gustó ser entrenador. ¿No? Y ahora transmitirles esa experiencia que yo tuve la fortuna de vivir, transmitirle a los jóvenes y ayudarles a que logren sus sueños, ¿no? Acompañarlos en el camino y para enseñarles lo que han aprendido. Oye, profe, y precisamente ahorita con base en lo que mencionas, entiendo que entonces también es un tema de vocación, ¿no? O sea, ahora sí como cualquier maestro en relación a la parte profesional, eh, si bien tu historia, entiendo que pues, tu etapa juvenil fue década de los 80s, Ujú. ya el tema de formación ya fue década de 90, finales de 90, principios de 2000. Ajá. ¿Qué encuentras diferente en cómo tú te formaste como futbolista a lo que hoy día tú quieres transmitir a estas nuevas generaciones? Obviamente, pues va evolucionando, ¿no? La juventud, el entorno es totalmente diferente. Cuando a mí me tocó ser jugador, me tocó entrenar, la metodología, los entrenamientos, los trabajos, a lo que hoy se practica, ¿no? Hay cosas que ahorita les enseñamos a los niños de 5 años, 4 años, que yo lo aprendí en primera división. Ok. O que yo lo aprendí con Jesús del Muro cuando estuvo en selección nacional. Y ahora se los estamos enseñando a niños de 5 años. Entonces, ha evolucionado mucho el fútbol, ha crecido mucho y ahora yo recuerdo que antes eran contados los campos que había para practicar el Sí, fútbol. claro. Entonces, ahorita jugamos en el barrio, vamos en la calle, en los baldíos, ahí improvisamos porterías con piedras, con cualquier cosa y hacíamos en la casa. Oiga, con el famoso bote de frutti. Exactamente. Gatita ahí. La piedra, el bote ahí de la lata de chile. Ándele. Ese se llama y ahora tiene la fortuna de que hay escuelas organizadas, hay campos de fútbol empastados, hay material deportivo y eso obviamente pues ¿no? Ahora, usted se está marcando un antes y un después en el tema de la enseñanza. Usted, y espero no regarla con mi pregunta, pero ¿usted tomó alguna formación para ser entrenador o realmente dijo, pues yo voy a transmitir lo que yo sé? Como en aquellos tiempos, ¿no? Que se iba pasando el conocimiento de generación en generación a base de práctica, a base de ensayos, a base de macheteo, como dice usted. ¿O cómo fue su... Obviamente siempre tuve la intención de ser entrenador y al inicio pues, pero nada, yo no tuve el primer día que uno para delante de los chavos y bueno, ¿y ahora qué les digo? No sabía qué decir. ¿No? Ok. Y yo decía, bueno, yo veo a otros entrenadores que hablaban, ¿no? Pues, que tanto les... Yo no sabía qué decir. Y eso te lo va dando con la experiencia. Después, claro que tuve que estudiar la carrera aprendí, prepararme, actualizarme. Tuve la fortuna de estar en Club Deportivo Lojana en fuerzas básicas, donde don Jorge Vergara, quien es una persona que le voy a estar agradecido toda mi vida, que lo respeto y que siempre va a tener mi reconocimiento. Él nos daba mucha capacitación. Él nos traía personas a capacitarnos, teníamos capacitación de todo tipo, tanto los jugadores como nosotros. Teníamos clases de yoga, un profesor de inglés, alguien de nutrición, nos traía algún preparador físico reconocido, nos traía que el instituto o sea, nos trajo mucha gente capacitada. No solo de fútbol, también de desarrollo humano, como psicólogo. Entonces todo eso te va enriqueciendo, te va haciendo ver el fútbol y la vida de... Ok, ahorita que menciona Johan Cruyff, Gonzalo sí decía que el fútbol y también el profe Bonjo dicen que el fútbol mexicano es muy diferente al fútbol europeo. Usted cuando recibió esas capacitaciones, ¿sí se alcanzaba a distinguir entre esa diferencia entre el latinoamericano, poniéndonos a título de ejemplo, que el europeo? Pues son culturas diferentes, obviamente no va a ser lo mismo europeo que un mexicano, que un brasileño, son, son de regiones diferentes, son culturas diferentes, su físico es diferente, su mentalidad es diferente, obviamente que no va a ser lo mismo, no va a ser igual. Pero oiga, decía, perdón, partner, decía Pelé en una entrevista que le dijo José Ramón, dijo, oye, ¿cuál es la diferencia entre un jugador brasileño y uno mexicano? Dice, ninguna. La diferencia es, eso decía,
Porque era un super doctor. Porque él sí lo podía No sé decir. pero pregúntale, bueno, vamos A los del ver si pelotón. a ver si lo podían hacer lo que hacía Pelé, pues claro. Él tenía unas cualidades, ¿no? O sea, mira, todos tenemos algún potencial. El europeo tiene lo físico, la disciplina, muchas cosas, la fuerza, tal vez. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas. Es creativo, es dinámico, es Tiene chispa, resistente, ¿no? tiene esa creatividad, esa chispa para improvisar, que no lo tienes. Lo importante es darnos cuenta qué es lo que son nuestras virtudes, nuestras cualidades, ¿no? O sea, que en ocasiones que veo yo que nos va muy bien, desde mi punto de vista personal, que queremos imitar, pues, podemos tomarlo y podemos adaptarlo a mexicano, pero no cortar y copiar y querer intentarlo al fútbol. Yo creo que tenemos que reconocer y sacarle provecho a lo que es las cualidades de un brasileño, que es, pues, es hábil, es explosivo, es fuerte. O sea, si un brasileño lo quieres poner a lo que es un europeo, papa, te quiere poner el teco, no, o sea, son situaciones diferentes, son cualidades, son estilos diferentes. Lo importante es reconocerlo y a lo mejor adaptar algún otro concepto de otro. Hoy día, ¿qué fue, cómo fue y qué pasó con Heriberto Padilla? Bueno, pues después de haber terminado mi ciclo como futbolista, un tiempo me retiré, me alejé del fútbol y pues siempre tuve dentro de mí algo que me llamaba a dirigir equipos, ¿no? En el barrio, un equipo de ahí tuve dirigí un equipo de voleibol, pero todo era pues, a nivel amateur, ¿no? A nivel de amigos, de cuates. Después se me hizo la invitación a un colegio de fútbol, me acuerdo del Zuli Ledesma, me invitó a participar en un colegio y pues ahí empecé a desarrollar lo que realmente era mi vocación, ¿no? Me gustó y empecé a interesarme cada vez más y veía que a los niños les gustaba, ¿no? Y se les hacía bien y opté por meterme a estudiar al ENDI, prepararme, capacitarme y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar en Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, en donde estuve 20 años trabajando y bueno, ahí aprendí muchísimo también. Oye, profe, precisamente en esa experiencia que me toca precisamente coincidir en esa etapa con Chivas, hoy día precisamente donde el Inge Oviedo y tu servidor, nuestros hijos están en un proceso, ya tienen 7 años entrenando, jugando, ya están rondando los 13, 14 años. Uh-huh. Y recuerdo que a ti te tocó ser, corrígeme, campeón sub-13 con Chivas. Sí, con la sub-13 en la Ciudad de México le ganamos a Torreón la final en el Azteca. Hoy día, ¿cómo es esta parte de formativa o esta filosofía de formación, digamos, ya trabajada, ya moldeada por el profe Heriberto? Hoy día, ¿cómo deriva este aprendizaje que tú has tenido desde la parte formativa en las distintas experiencias, en clubes de fútbol, en colegios, en el barrio, hoy día dirigiendo un cuerpo de entrenadores que precisamente llevan o trasladan esa parte de filosofía que si bien deriva a lo mejor del concepto del club, pero hoy día cuál es la cereza o ese ingrediente extra que Heriberto le pone a la formación? Mira, yo hice como un extracto de todo lo que he aprendido en el fútbol, ¿no? Gracias a Dios tuve la fortuna de estar en una institución que nos capacitó, nos dio mucha capacitación. Tuve a la gente importante de fútbol, ¿no? A Johan Cruyff, a Hans, al Güero, a Efraín y a muchos otros que ahorita no se me escapan. Tuve la fortuna de aprender un poquito de cada uno, hice un extracto y yo hice pues, mi propia metodología, ¿no? Y todos esos conceptos que en algún tiempo los vi, pues los estoy aplicando con los jugadores, con los cuerpos técnicos ahora, transmitirles un poco de lo que yo he aprendido, de las experiencias de vida que he tenido, pues ahora aportar para que ellos también crezcan, ellos también aprendan a ser un buen entrenador, ¿no? Y un buen formador. Es lo que estoy haciendo ahorita en esta etapa de mi vida y seguir transmitiendo compartir lo que hasta ahorita he vivido. Y también no solo del fútbol, también
algo que es extra cancha, ¿no? Algo de consejos, de desarrollo humano, de motivación, de cosas de ese tipo que también en su momento nos daban allá en Chivas mucha capacitación con psicólogos de desarrollo humano, y también ese es un ingrediente extra que trato de aportar ahora a la juventud y a los entrenadores de acá. Dijo algo muy importante, profe, que lo capacitaron y tuvo capacitación de personajes en la historia del fútbol europeos. ¿Qué diferencia podría usted detectar entre las estrategias europeas y las estrategias de América? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué el niño o el jugador mexicano muchas veces no puede competir tú al tú, como un ejemplo, un brasileño contra un italiano, contra un alemán, que un mexicano contra esas potencias? Mira, yo pienso que primero tenemos que reconocer nuestras cualidades y nuestras virtudes. Cada región del mundo tiene un potencial, una cualidad diferente a los demás. El europeo es alto, fuerte, es práctico, ¿no? El brasileño es hábil, es potente, es ágil, es explosivo. Y el mexicano, ¿qué somos? Somos resistentes, tenemos esa chispa, esa capacidad de improvisar, somos dinámicos. Entonces yo pienso que primero tenemos que reconocer cuáles son nuestras virtudes para poder competir con los demás, porque si queremos imitar, yo como mexicano quiero imitar a un europeo, lo que hace un europeo, va a ser difícil porque mi físico no es igual al de un europeo, al de un brasileño. Entonces tenemos que empezar en lo personal, por reconocer cuál es mi potencial, cuáles son mis fortalezas, para sacar lo mejor de ellas, y de lo demás, pues tratar de adaptar algunas cosas, algunos conceptos de ellos, adaptarlos a mi situación, ¿no? A lo que es mi realidad. Y oye, profe, precisamente en todo este proceso que bien has comentado, imagino que el rol de papás es un tema difícil desde la parte formativa. Muy difícil. Y este es un tema que precisamente son de las cosas que queremos y hacemos mucho énfasis en nuestras conversaciones. En relación a tu formación, a tu etapa como infantil, llegar a jugar en selección nacional sub-17, tener la posibilidad de jugar un mundial, te toca competir en primera división, ¿qué ha cambiado que tú has notado principalmente en este proceso formativo a la actualidad? Y hoy día también cómo nosotros como papás, porque entiendo que a lo mejor en épocas, y lo coincidamos incluso nosotros en nuestra primera plática, era a nosotros no nos tocó quizá la posibilidad de que nos acompañaran tantas veces como hoy día nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Entonces, realmente hoy día los mismos papás podemos entorpecer el proceso de formación. Mira, como papás no han cambiado, todos los papás siguen siendo los mismos. Quieren que sus hijos sean los mejores, quieren que sea el que llegue a primera división, el que saca a la familia del hoyo económico. O sea, eso yo veo igual. Mira, a mí me tocó una experiencia. Cuando yo era pequeño, pues yo estaba en un equipo de Zapopan, se llamaba el Botafogo. Nos metían unas friegas cada semana, nos metían de 10, no nos bajaban, de 10. Pero yo recuerdo que mis compañeros y yo jugábamos en campos de tierra y jugábamos, nos metían uno y otro, y órale, párate y échale, y corríamos y nos divertíamos y disfrutábamos el fútbol, y no nos importaba cuánto nos metían. Perdimos, por ni modo, salíamos, bromeamos. ¿Sabes cuándo se acaba mi felicidad? Cuando llegaba a la puerta de mi casa y abría la puerta, ¿por qué? Porque ahí va a estar mi papá, y cuántos perdieron, no, que son bien malos, ya no, o sea, ahí se acababa mi felicidad. Y ahora, pobres niños, ahora no sé si sea bueno o sea malo que los papás vayan a los partidos, porque ahora los papás están más al pendiente, o sea, qué bueno que los acompañen, pero también deben de, en mi manera de pensar, deben de dejar de querer ser entrenadores o los directores de esos niños. Yo les digo a los papás, mira, cuando termine un partido de tu niño y vengas con tu niño, cuando vayan en el carro, no le preguntes por qué no jugaste, no le preguntes por qué no te metió, no le preguntes por qué no metiste el gol. O sea, dile, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás cansado? ¿Quieres un vaso de agua? Vamos y compramos algo de comer. O sea, lo último que le toques es el tema del fútbol. El niño va cansado, frustrado,
perdió o ganó, o a lo mejor falló el pase o falló el gol. Imagínate todo lo que trae el niño, todo el peso. Y el hijo a la hora que llegue a casa o estar con su papá, lo último que el niño quiere es que el papá lo cuestione sobre el fútbol. Mira, yo tuve la fortuna de vivir el fútbol como jugador, tuve la fortuna de vivir el fútbol como papá, tengo la fortuna de vivir el fútbol como entrenador y ahora como director deportivo. Y creo que eso me ha dado para empatizar en cada uno, en cada situación del ser humano. Sé lo que piensa un niño, sé lo que piensa un papá, sé lo que piensa un entrenador. Bueno, y ahora estoy aprendiendo lo que piensa un coordinador. Yo creo que pues es bien complicado para los niños y tanto para el papá. A mí, yo como experiencia, cuando yo tuve a mis hijos y el mayor, o sea, yo lo hice que se retirara del fútbol, porque era mi hijo y yo era entrenador. Oye, yo siento, es mi hijo y tiene que ser el mejor. Y tienes que correr y estaba ahí, córrele, Pues llegó el punto que me dice, papá, ya no quiero saber nada, hasta ahí. Me voy por otra vertiente. Entonces, después eso me hizo recapacitar, me hizo ver las cosas diferente y ahora es parte también de lo que quiero transmitir a los papás, ¿no? Ayudarles en esa parte. Yo veo niños que de repente se estresan, cuando está el papá viéndolos, el niño se cambia totalmente, la presión, la tensión, el estrés, los hace que no se desenvuelvan. Y lo ves cuando no está el papá y el niño solo. Pero nada más está el papá y hace cuenta que está así y nada más está volteando a ver lo que le dice el papá, o a ver si el papá aprueba la jugada que hizo o desaprueba. Yo a veces les digo a los papás, ¿saben qué? De vez en cuando dejen al niño, déjenlo en el campo y váyanse a tomar una nieve o algo, o díganle que se van ahí y párense a ver el fútbol por ahí en una esquina, en un rincón, donde que el niño no sepa que ustedes están, para que el niño se desenvuelva y el niño se divierta. Entonces, los papás obviamente nunca van a cambiar porque siempre tienes el amor de padre, el querer que sean los mejores te empuja a eso, ¿no? Tú quieres que tu hijo sea el mejor, quieres que tu hijo haga las cosas de la mejor manera y pues al final es un niño, es un joven que tiene que aprender y que tiene que vivir y que tiene que vivir su etapa de acuerdo a la fase de desarrollo en la que está. Fíjate, profe, y fíjate, Inge, que, o sea, qué enriquecedor de estas últimas charlas y que hoy día también lo refuerza el profe. Desde un principio que nació esto, era hablar desde nuestra experiencia, decir que siento que errores, tanto el Inge como tu servidor, podíamos sentir o hemos dialogado con nuestros hijos, precisamente en ese sentido de la exigencia, de la presión, de buscar ser 20,000 entrenadores afuera de la cancha y no respetar el que está adentro. Y mira, Luis Bongiovanni lo comentaba precisamente Gonzalo, y decía, a ver, tenemos que entender que los papás deben de estar de la cerca o de la línea de la cancha para allá. Adentro, la realidad es que dejemos que el niño disfrute, que se divierta, que todas las herramientas y la parte de aprendizaje que le están dando los entrenadores, pues el niño los ponga en práctica en la cancha. Sé que es bien difícil porque, o sea, y coincidíamos, a veces se nos olvida y nos gana la pasión del juego y poníamos en las primeras pláticas, profe, si le gritamos a la mendiga televisión cuando vayan una jugada o algo, y ponerle que estábamos en el estadio, en la parte de arriba de la tribuna, y le gritábamos, o sea, son de las cosas que entendemos que nos cuestan trabajo, pero finalmente, y hay unas cosas que nos decían anteriormente, es el diálogo papás-entrenadores, creo que debe de ser parte hoy día de una necesidad para nosotros como papás y entrenadores, y entender que al niño hay que dejarlo en la cancha, ¿no? Sí, mira, a veces es difícil, pues el entrenador como que a lo mejor no tiene la determinación o la decisión de ir a hablar con un papá. Yo en lo personal sí lo hago, Yo cuando estoy dirigiendo algún equipo y veo que algún papá da indicaciones, bueno, señor, por favor, no le dé indicaciones porque lo vamos a confundir. Yo le digo derecho, usted le dice izquierda, pues el niño, ¿para dónde? Oye, que regrese, y el otro, no, adelanta, le digo, lo vamos a confundir, déjeme hacer mi trabajo, trato de dialogar con él, desde hacer que respeten tu área de trabajo, tu espacio ahí vital de trabajo. Señor, por favor, les pido que se retiren atrás de la portería o enfrente, porque yo he visto muchos papás que están en el entrenador y el papá está gritando, y el entrenador dice una cosa y el papá otra. Entonces, también es parte del entrenador, ¿no? De su formación,
comentarle esto con los papás, ¿no? No solamente el fútbol es muy grande, no solamente es dirigir a los jugadores, sino es muy extenso, y esa es una parte de también que el entrenador debe conocer y debe aplicar. De hecho, profe, dentro de la metodología que usted ya aplicó, de todo el conocimiento que ha adquirido, yo le quisiera preguntar, ¿no hay una formación integral que como entrenador usted diga, esto es para los niños y esto es para los papás, y papás agarren bien la onda? ¿Por qué? Porque me los distraen, pero a todos, como integral, ¿por qué? Porque al momento de que está el niño aprendiendo a jugar fútbol, a tener técnica, todo, uno como papá debe de estar también aprendiendo a ser un papá de un niño que está practicando fútbol. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿usted dentro de su metodología no ha visto esta oportunidad? Mira, o sea, sí la he visto, pero tanto como plantearlo en un esquema, en una diapositiva, darle charlas a los papás, no. Okay. Pero me lo llevo de tarea. Mira, hoy aprendí algo nuevo, creo que es algo importante, interesante, que debo aterrizar para tener reuniones con los papás y empezarles a explicarles eso, porque a mí me ha tocado, de hecho, en los mismos entrenamientos, yo cuando llegué aquí, mira, los papás dentro del campo con sus sillas, sentados así invadiendo la cancha, en la sombrita, y los niños entrenando, ahí pasa bola, y ahí estaban los papás, o sea, desde ahí empecé cuando inicié acá a que los papás respetaran en la cancha. La cancha es nuestra oficina, decía un profesor que sí, es nuestro lugar de trabajo y se debe de respetar. Así es. Entonces empezar que los papás empiecen a respetar la zona de trabajo, que estén fuera de la cancha, que no den indicaciones. En una ocasión había un niño que era portero y estaba el papá jugando a la portera, entraba, dale, por favor, Sí, los papás, ay, porque pues tienen que retirarse, dejen de trabajar al entrenador. Pues es que no, entonces pues yo ya hablo con el entrenador, se le doy indicaciones. Pero sí es una parte que debe de ir de la mano con la formación de los niños. No lo hay, al menos que yo sepa, no lo hay. Pero mira, es un punto bueno para iniciar, ¿no? Creo que de aquí puede salir esa buena idea y podemos desarrollarla. Me la llevo de tarea. Sí se puede, ¿eh? Claro. Véanos. A mí, ¿sabe qué me puso a hacer, mijo? Me puse a grabar los partidos. Ahora grabo los partidos y como ya no quiero que salga, como grito. No, pues te escucho todo. Mira, a mí, yo cuando me pasó una experiencia llorando, cuando estaba entrenador, de repente sí gritas tu manera. Yo les digo a los profes, tengan cuidado con lo que dicen. Sí. No lo que digas, claro, sino la forma en que lo dices. No, yo un tiempo sí, creo que me estaba pasando la raya con los gritos, correcciones, y grababan los partidos, una persona que grababa los partidos, y que teníamos una junta semanal de entrenadores, ahí exponías tu partido y lo explicaba, no, pues este pasó por eso, el equipo rival estaba por esta manera, yo lo jugué de esta forma, y y pues siempre apagaban el audio. Y en una ocasión que le ponen el audio y pues estamos editando el partido, no, me escuché la manera de gritar, me dio pena, yo mismo me dio vergüenza escuchar. Y de ahí cambié totalmente, porque me escuché, porque cuando estás dirigiendo ahorita no te escuchas, pero ya cuando te escuchas en una grabación, dices, ¿sabes qué? Borra el audio porque si lo oye el güero me va a correr. Bórralo. Pero sí es importante darte cuenta, ¿no? Lo que transmites hacia el exterior. Así es. Y oye, profe, tomando ahorita el ejemplo, porque hoy día es nuestro hobby ya, porque nuestros hijos juegan en común. Es nuestro hobby, me invita al Inge y me dice, la anécdota, para ponerte el resumen rápido es, yo le pregunto, oye, ¿por qué no los narras? Y me dijo, pues vente a narrarlos tú. Y ahí va a descansar sus hijos. Y entonces, desde ese entonces, pues estamos hablando que esto es a finales del año pasado. Sí. La realidad es que ya vivimos diferente el partido. Exacto. Ahora, ¿qué consejo nos darías en el sentido? Porque finalmente existe un canal que es Papá Futbolero, donde subimos precisamente los partidos, a las mejores jugadas, etcétera. Ahí salen nuestros gritos y todo lo demás. Pero hoy día algo que ha empezado a darse en la química con nuestros hijos es vemos el partido. Y más allá de las barrabasadas que decimos en la transmisión, jamás, obviamente, nunca. Ahora sí que el poco conocimiento mucho que podemos tener del sistema, de la formación, del pase, de lo que hacen los niños en la cancha, creo, ahora sí a título personal, es
el profe Heriberto, ¿qué le diría a Manuel, a Don Muri, al Inge? ¿Hasta dónde o cuál es el límite que no tendríamos que exceder en el enseñar a través de verse jugar, por así decirlo? O que él aprenda viéndose jugar. No, pues es una herramienta muy importante, ¿no? El verte, lo que te digo, lo que ven los de fuera de ti y que tú lo sepas, cómo te ven de fuera, cómo te ves, pues es bien importante, ¿no? Porque tú de repente crees que estás haciendo las cosas bien, pero ante el exterior no están tan bien. Entonces cuando el niño se ve jugar, ve sus acciones, de repente ve que pierde el balón y se queda parado y se lo haces ver, mira, ven el video, perdiste el balón, tus compañeros corriendo y tú, ¿qué hiciste? Oye, tus compañeros tenían el balón y tú parado con la marca. ¿Por qué no te desmarcas? Desmárcate. Mira, si te hubieras movido hacia acá, te hubieran dado la pelota y hubieras entrado más en contacto con el balón. Son detallitos que tú, mediante el video, puede enriquecer mucho al niño y le puede ayudar en su formación. Oye, mira, no te perfilaste. Oye, mira, no le hiciste la cobertura a tu compañero. Oye, que en lugar de tirar acá, pudiste tirar al lado izquierdo. No sé. Hay un mundo de cosas que puedes aprovechar de un video de fútbol. Entonces, podríamos decir que o puede ser una herramienta nuestra y también hacia con ustedes, porque finalmente los videos están disponibles. Sí, claro. En donde podamos reforzar que el aprendizaje también se entrena. Claro que sí. O sea, claro. Porque conciliamos el Inge y yo en sentido de, oye, ¿cómo avanzamos o cómo retomamos las charlas con cómo trabajo la mentalidad, la disciplina con nuestros hijos? O sea, es decir, ponemos a Gonzalo poner el ejemplo el episodio anterior, es decir, hay que darles todas las herramientas y que ellos puedan tomar decisiones, pero también desde casa, tan de sencillo como de recoge tus cosas, arregla tu cuarto, haz tu cama, termina tu tarea. Finalmente es parte de seguir reforzando, que aquí también es un tema de disciplina, trabajo en equipo, colaboración. Sí, los niños que juegan fútbol, un equipo que es de conjunto, una disciplina, maduran más rápido y crecen de una manera diferente a los niños que no hacen deporte, por lo que tú ya decías. La disciplina, el seguir las indicaciones del entrenador, el convivir con tus compañeros, en la interacción, el estar a tiempo a los entrenamientos, el tener tu uniforme listo para el día del partido, todo eso los va haciendo más responsables, más conscientes y los hace crecer y madurar de una manera diferente. Ahora, como entrenador, profe, que tenemos 7 años con los niños, yo siempre me he quejado y les he dicho a los profes que han pasado, que mi hijo ha pasado por ellos, digo, ¿por qué no entrenan la mentalidad? ¿Por qué no hay una clase de media hora, 40 minutos en donde, a ver, vamos a entrenar, mira, tú te me desconcentras, mira, al gol te me achicas, no, hay que sacar el carácter, no, mira, ¿por qué esa parte? Yo creo que también acá habría que trabajarla, no sé usted qué opina. Claro, es importantísimo, ¿no? Esa retroalimentación, esa plática con los jóvenes. De hecho, digo yo, bueno, después un tema aparte de lo del libro, mis pláticas, yo cuando estaba en fuerzas básicas, yo les daba pláticas a los jugadores, en una aula que teníamos después del entrenamiento, una vez por mes o 2 veces me lo llevaba a una aula, les ponía video, tengo mis diapositivas y empezaba a hablar con ellos y empezaba a darles ese extra cancha y esa formación a mis jugadores, ¿no? De ahí nació la idea de un proyecto de un libro y muchas cosas, pero yo observé y noté muchos cambios en mis jugadores después de que escuchaban esas pláticas, ¿no? Y esto, obviamente, en ocasiones es por tiempo. Por ejemplo, aquí pues termina tu entrenamiento y ya está el otro, o muchas veces termina el entrenamiento y los papás ya quieren llevarse a los niños. Es cosa de, se tienen que dar varios factores. Claro. Uno de ellos es el tiempo. Yo tuve un entrenador cuando yo era joven, ese señor estaba adelantado a sus tiempos. Yo recuerdo, de hecho ahí nació mi intención de darles pláticas a los chavos después de los entrenamientos. El señor, después de un entrenamiento, entrenamos en Florencia, ahí en la Escuela de Fútbol de Chivas, en las canchas de tierra, terminamos y nos sentaba y nos daba pláticas. Y yo recuerdo esas pláticas, o sea, todas las tengo presentes. Y son pláticas que me dio hace un chorro de años, que ahorita esos conceptos los están trabajando y los traen como conceptos nuevos. Cuando esa persona me los impartió hace tantos años, lo mismo ejercicio, y bueno, ese señor estaba adelantado a sus tiempos, porque aparte
en todo el tiempo que estuve en el fútbol, nadie más me los volvió a dar. Nadie más. Fíjese que coincidimos en unas goleadas en nuestros hijos. Y está bien, en el partido, después del partido, el profe no hace nada. Llegamos al lunes, al entrenamiento. Yo lo que espero, y le voy a decir por qué, porque después en mi carrera, que es informática, después de un incidente, se hace un análisis, le llamamos nosotros post-mortem. Entonces, una goleada de 10-0, de 10-1, 2, es, oye, vamos a reunir el equipo y vamos a hablar, y vamos a ver qué es lo que no nos salió bien y el por qué no nos salió bien. Bueno, llegamos, se acaba el entrenamiento, y yo me quedaba así, oye, ¿qué onda? Sí, es una retroalimentación. Sí, Normalmente no se hace. Bueno, cuando es un equipo, entrenas un equipo, pues se debe de hacer. El primer día del entrenamiento de la semana, lo debes de hacer. Antes o después del entrenamiento. Ajá, pero se debe de hacer. Exactamente. Okay. Yo, lo que sí, nunca después del partido. Sí, no, después del partido. ¿Por qué? Porque es un desahogo nada más del entrenador. Estás enojado, estás frustrado y enojado puedes decir muchas tonterías que pueden herir o a lo mejor sin intención, pero pues es el momento. Entonces yo después del partido no acostumbraba a hablar con mis jugadores. A la siguiente semana, en el primer día del entrenamiento, claro que lo tienes que hacer, claro. Es importantísimo hacer esa retroalimentación. Qué bueno. Es como decías, o sea, si los entrenadores hoy día o dentro de tu experiencia no es recomendable, menos nosotros, ¿no? Exactamente, pero a lo mejor termina el partido, vámonos, si quieres comer, y al siguiente día, ya que estás más tranquilo, ya analizas, oye hijo, ¿sabes qué? Que esta acción como que no me gustó, a lo mejor sentí que la pudiste haber hecho de la otra manera. No sé, buscar la manera de que el niño dejarlo descansar, asimilar, y ya después hablar con él. A mí me costó ese proceso, o sea, la realidad es que, o sea, no puedo decir que en todos los partidos sucede, no, la realidad es que no, pero sí de repente, hoy día a veces me reflejo en otros papás, o sea, la realidad es que ¿sí? Yo decía, ay, en la madre, eso hacía yo, cabrón, o sea, y la neta no está padre, y sí, o sea, no es que, y decíamos, a lo mejor quienes pudimos haber jugado, quienes tuvimos escuelita o quienes jugamos en el barrio, o tuvimos amigos en común que jugaron o trabajamos en la misma industria, de repente es como de, tú lo dijiste, o sea, a mí me tocó en un principio con mi hijo y después fue como de, lo terminé hartando hasta que pudo haber tomado la decisión de desertar. Y de repente también escucharte es como de, ay, güey, o sea, también no creo que estemos en mal camino en el sentido de aprender este proceso y por eso estar haciendo esto, y que finalmente son como los errores comunes, ¿no? Chale, o sea, hoy día sí veo papás, tanto con los partidos con Matías, en partidos de otros, de sobrinos, de otros amigos, que digo, chale, hasta mal nos vemos, o sea, ahora sí que es un tema que ya no se disfruta en el sentido de, a lo mejor ya lo disfrutamos de otra manera porque encontramos como que esos catalizadores o esos momentos en donde ya te esperas a hablar con tu hijo después, ¿no? Claro, ya que pase un tiempecito, se enfríe todo. Y pues, es como aquellos, ¿no? Cuando uno pistea, qué chido, estamos pero cuando uno no pistea, dice, caray, ¿cómo eso hice? Han platicado, a mí también, lo que la gente cuenta, ¿no? Es bien, así es. No, oye, Heriberto, en este sentido, profe, hablando ya, y decías, ya tenemos aficionados acá, tenemos tribuna, amigos. Sí. Decías que precisamente en esta trayectoria y en esta posibilidad que te dio el fútbol, escribiste un libro. Así es. Hoy día en esta historia real, Inge, porque creo que es un espacio importante para que tú nos puedas contar, porque, corrígeme, son charlas de fuerzas básicas, ¿es el nombre del libro? Charlas con equipos de fuerzas básicas, así es. A raíz precisamente de esa experiencia, dinos cómo nace hoy día, cómo lo reflejas, porque sé que lo has transmitido incluso así aquí con los chicos en la academia. ¿De dónde viene eso y para dónde va? Es una historia muy larga. Fíjate, la voy a contar. Cuando yo era pequeño, pues a mí no me gustaba leer. La lectura yo en la casa, en la escuela, era muy, muy malo para estudiar. De repente, por cosas de la vida, llegó a mi vida un libro que se llamaba Actitud Mental Positiva, una guía para el éxito, y yo lo vi y dije, ¿será cierto? Pues lo compré y ahí nunca lo leí. Allá a los años lo empecé a leer una página, 2, 3, pero cuando yo lo empecé a leer, yo
hubo cambios en mi vida. Dejaron de regañarme mis papás, me fue mejor en la escuela, me empezó a ir bien, fui entre a básicas, logré todo lo que el fútbol me dio, ¿no? De repente, o sea, mi vida fue como un sueño, fue muy rápido, que ya viví todo eso, ya tengo visión, y después entró en declive, empezó a bajar, y yo dije, bueno, ¿y por qué ahora no me está yendo bien? O sea, ¿por qué de repente todo bien y ahora mal? Y no me explicaba, y qué está pasando en mi vida. En una ocasión en la casa de ustedes, me puse a desmembrar, me encontré una caja con cliches ahí, empecé a sacar y me encontré el libro. Y lo empecé a leer, lo empecé a retomar y nuevamente mi vida empezó a cambiar. Entré a la entrenador de fuerzas básicas, me tocó viajar por el mundo, Entonces yo me di cuenta que eso no fue una casualidad, que todo lo que me ocurrió fue porque algo hice para que ocurriera. Y yo se lo agradezco a ese libro, pues, que llegó a mi vida algún día. Entonces se me ocurrió primero hacer las pláticas, las charlas, y yo se las impartía a mis jugadores. Y yo veía realmente que les quedaba, que les funcionaba. Cuando se aplicaba, nos iba muy bien. Y en una ocasión, nos va bien, ya no lo aplico, nos iba mal. Entonces dije, a ver, caray. Es una guía se llama Guía para el Éxito también. Son 10 temas, 10 puntos, y yo decía, este punto no lo hice, este sí. Total que yo veía que los niños, bueno, ya después que no estaban conmigo, ya pasaron a otras generaciones, me encontraban y profe me recordaba, profe, ¿se acuerdan lo que nos dijo en aquella plática? Profe, ¿se acuerda que lo de los camellitos, lo de los... Entonces, pues sí les queda, sí les sigo. Entonces, por eso tomé la decisión de todas esas pláticas, plasmarlas en un libro. Entonces, al final del proceso, les daba las pláticas, terminaba el proceso y yo les entregaba el libro a cada niño. Entonces, eso fue lo que me hizo. Yo no sé ni cómo lo hice, yo no soy escritor, soy muy malo para la escritura, para la ortografía, pero iba con gente que sabía y me ayudaba, oye, échame la mano, corrígeme. Sí, fue la manera que lo fui haciendo. De hecho, tuve la fortuna de que un jugador todavía profesional, en una cadena de televisión sacó mi libro y dijo ahí que se le recomendaba a todos los niños leer mi libro, que él recomendaba mi libro y otro para que todos los niños lo leyeran. Entonces eso es algo que me llena de orgullo, gratificante, y que dices, caray, de algo les quedó. Después tuve otra experiencia, tengo un sobrino que tiene un restaurante en Mérida. Y un día me dijo, tío, ¿usted conoce a Julanito? Sí, ¿por qué? Fíjese que llegué a mi restaurante y vi un chavo en la mesa leyendo un libro. Y lo vi, me la saqué y se me hizo conocido. Y era mi libro. Oye, ¿y ese libro, de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo conseguiste? Me lo dio un profe que estuve en básicas y a donde quiera que voy lo llevo. Y siempre doy una repasada porque me ha servido mucho. Allá jugaba en el Venados. Ya en Ascenso, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, dice, ¿por qué lo conoces? Y pues sí, ¿cómo que es? Dice, tío, se me hizo muy padre que ese chavo leyera tu libro. Y lo que me dijo, los comentarios que me hizo, dice, no, o sea, me dio mucho orgullo, me dio mucho gusto, y sí te lo quiero compartir. Entonces digo, que un niño que estuvo conmigo después ya jugador profesional y lo siga conservando y lo lea, digo, bueno, yo no trato que el libro le sirva a todo el mundo y le sirva a todo el libro. Yo digo, que les quede una palabra, un mensaje, una imagen, algo, y no a todo, ¿no? Con que a una persona le quede algo, para mí ya valió la pena todo el esfuerzo que he hecho. No, hombre, esa es la intención. Creo que es una historia que hay que platicar, hay que contar. Y este libro hoy día está disponible a la venta, lo está distribuyéndose en algún lado. ¿Cómo podemos comprarlo? O la otra es, te lo estás guardando para los jugadores, para que les sirva a ellos. O sea, mira, eso en su tiempo lo compartí con los jugadores de fuerzas básicas. Ahora ya lo traje acá a la escuela de Rebaño Chivas Providencia. Fue la primera que le impartí estas pláticas y pienso seguirlas compartiendo con otros niños. El libro se puede encontrar aquí en las oficinas de Rebaño Chivas Providencia. Mira, otra de mis intenciones de escribir este libro era regalárselo a don Jorge Vergara. De hecho, el agradecimiento del libro es hacia él. Gracias. Y ese era mi sueño, ese fue mi sueño, uno de mis grandes sueños, que no lo pude cumplir porque él murió. Entonces después yo dije, bueno, ya murió, pues ¿qué hago? Pues se lo voy a dar a su hijo, a Mauri. Entonces 2 meses después de su muerte, Marcelo Leaño me consigue una cita con él, y voy, pues ya hablo y le entrego el libro, él me da el de su papá, me lo dedica y todo, y total, y él me dijo,
En ese momento me digo, mira, quiero que estas pláticas se las des a todos los, dice, está muy padre, gracias por lo que estás haciendo por la institución, y quiero que en un futuro se las des a todas las franquicias de Chivas. Ya, órale, ¿qué pasa? Después te voy a contactar, le voy a decir a mi secretario para que haga una cita y ya lo aterrizamos. Entonces dije, órale, está bien. Después vino la pandemia, todo el equipo iba muy mal, pues a Mauri andaban enojados. Sí. Después pues, llegó esta gente y me echó fuera, les quedó el proyecto, pero a mí me quedó esa intención. Entonces yo quiero empezar a retomar y transmitirla pues, a las escuelas, a los colegios, a las personas que quieran escucharlas. Yo estoy en disposición de hecho, eso les iba a decir, o sea, usted ahorita tiene una pepita de oro que puede ser explotada y que yo creo que nuestros hijos que ya están muy adelantados podrían agarrar algo, pero los que vienen atrás de ellos, híjole, esas charlas motivacionales y de mentalidad, yo creo que serían una chulada en las escuelas. De hecho, aquí, tío, se las impartí a los niños de aquí, me encuentro, profe, la charla que nos dio, oiga, profe, estoy leyendo su libro, y lo que habla en esta página, qué pa, entonces, o sea, lo importante es provocar movimiento, ¿no? Provocar algo. Una de las filosofías de don Jorge era inspirar a la juventud mexicana y acompañarlos en su camino a lograr sus metas. Y yo, don Jorge, estoy eternamente agradecido y quiero seguir con esa forma de pensar y quiero seguir ese camino y por eso quiero seguir compartiendo estas pláticas y este libro con toda la juventud, ¿no? Quien quiera escucharlo, quien quiera que le imparta que tenga la intención, yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Pues mire, profe, qué mejor manera de cerrar, porque ya casi terminamos. Aquí está, sin comprometerlo, obviamente. Aquí ya lo dijo el profe Heriberto, papás, niños, academias, asociaciones, colegios, empresas, porque finalmente también de la cancha surge mucho hacia el éxito profesional, hacia el desarrollo de niños que se convierten el día de mañana en jugadores, o el día de mañana el fútbol les permite poder trascender en otras profesiones, en otras índoles de la vida. Aquí está el profe Choco. Qué manera de tener este invitado, profe. Agradecerte tu tiempo, tu espacio. Y me gustaría, la cámara es tuya, ¿con qué frase quieres cerrar hoy hacia nuestra comunidad de papás futboleros? ¿Qué esperas de nosotros como papás también? Sí, me encanta. Sí. Y de igual manera es cómo ayudarles también a nuestros hijos a seguir con este sueño de buscar ser futbolistas. No, primeramente agradecerle la invitación, ¿no? Estoy muy, muy agradecido y contento de estar acá. Voy a obsequiarles 5 libros para quien quiera, los quiera, pues ahí que se ponga en comunicación con ustedes. Gracias. Las entreguen, ustedes sabrán cómo lo hacen. No, y pues a los papás decirles que disfruten el fútbol, disfruten ver a sus hijos, es un privilegio y algo importante, y que disfruten, que los acompañen, pero que los dejen vivir su vida, vivir sus sueños, y que los dejen disfrutar, ¿no? Que disfruten ellos el fútbol y que dejen disfrutar a sus hijos. Que no sean tóxicos. Se lo dice alguien que lo era, yo pienso que todos en su momento, yo también viví esa experiencia, pero bueno, aprendes, ¿no? El tiempo te enseña a ver las cosas de una diferente manera y bueno, aprendes a hacer diferente. Ok, profe, si alguien de nuestros público quiere contactarlo, ¿tiene redes sociales, página web, cómo, algún teléfono, un WhatsApp? ¿Cómo lo podemos contactar? Bueno, ahorita no tengo nada de eso, solo mi teléfono. Okay. Se los puedo compartir. Muy bien. Se los digo, ¿no? Sí, de una vez. O lo guardamos, nos lo pasan a nosotros, para no, porque si no te van a... ¿Para qué quieres que...? No tengo red ahorita, pero les puedo compartir mi teléfono, mi WhatsApp. Okay. ¿Lo dejamos aquí en la descripción? Sí, papá futbolero. Ok. Agradecerle al profe. Vamos a tener incluso, ahora sí que invitarlos a hacer comentarios, obviamente a sumarse a este episodio, al canal, a suscribirse, a darle likes, porque habrá 5 libros. Agradecidos, profe, con esta iniciativa y esta aportación. Ahora sí que, papás, establezcamos una dinámica, veamos cómo hacerlo. Incluso, si me lo permites, profe, vamos a tratar de que al cierre de la temporada, si Dios nos da licencia, poder hacer un foro
para hacer una charla con jugadores, ¿te parece? Sí, Lo muy bien, organizamos. claro. Bien. Vamos haciendo esa dinámica y que ahí ahora sí podamos regalar esa parte de los libros, que la gente pueda asistir. Ya estaremos platicándoles posteriormente cómo lo vamos a lograr, porque esto es algo que como papás y como gente de fútbol creo que es Muy algo valioso, que va a muy sumar valioso. muchísimo a la comunidad, a la tribuna futbolera que hoy día queremos lograr. Y pues, profe, agradecerte. No, gracias. Agradecer su tiempo, profe. Muchas gracias. Cuando gusten estoy aquí con la mejor disposición, ¿no? Muchísimas Ahora gracias. sí, papás, nos vemos pronto. Hasta luego, Cuídense, no toman, consumen fútbol. Y recuerden, saludos a todos menos a una. Saludos. Gracias.